Una palabra desde el corazón del Padre. El segundo tipo de vientos que se menciona en esta porción de Mateo capítulo 14, en el versículo 30, hace referencia a un viento fuerte. El versículo dice así: pero al ver Pedro el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y entonces gritó: Señor, sálvame. Y es que un viento contrario puede no solamente oponerse a nuestro avance, sino que con el paso del tiempo se puede convertir en un viento fuerte. Por eso la necesidad de desarrollar fortaleza en el tiempo de la espera. Porque es cierto que Jesús los vio atareados, los vio esforzándose por remar y por salir adelante, pero Él entró en la escena hasta la cuarta vigilia, dice la Biblia en el versículo 25 de esta porción. Cuarta vigilia significa que los judíos consideraban la noche partida en cuatro vigilias, cada vigilia de 3 horas. Y me impacta que el Señor oró y tuvo comunión con su Padre, y por eso llegó en la última vigilia. Y tal vez usted hasta ahora está comenzando la primera vigilia de ese fuerte huracán que está golpeando su barca. Y no el Señor va a faltarle, no el Señor va a llegar tarde, sino que va a llegar justo cuando usted esté rendido. Y cuando usted esté rendido le pueda decir: Señor, ahora hazlo tú. Llegó en la cuarta vigilia para revelar su poder y para revelar un principio. Si en el viento anterior se venció por medio de la oración, ahora era necesaria una lección de fe. Porque cuando no hay fe, le abrimos la puerta al temor. Juan capítulo 6, versículo 17 al 18, esta misma porción relatada por el evangelista Juan lo presenta de esta forma. Dice allí: y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Así se sienten hoy en día muchos creyentes. Pareciera que cada vez el cuadro de su vida es más oscuro y están esperando que Jesús llegue. Pero Jesús va a llegar en el momento preciso. No sabemos con exactitud cuándo, pero sí sabemos que lo hará. Y lo hará precisamente cuando el panorama sea más oscuro. ¿Para qué? Para que se manifieste el poder de su luz. Entre más oscuro sea la tempestad que estamos cruzando, mayor será el refulgor de la gloria del Señor. Entonces los discípulos tenían que desarrollar fe. Porque cuando usted no tiene fe, entonces el temor se apodera de usted y comienza a distorsionar la realidad. Al punto tal que cuando Jesús estaba acercándose a la barca, ellos se asustaron y confundieron a Jesús con un espanto, confundieron a Jesús con un fantasma. Y lo que pasa es que el miedo se reproduce más rápido que la pandemia, más rápido que el virus. Entonces yo me imagino a uno de los 12 que vio la silueta del Señor y de repente dijo: uy, qué susto. Y entonces otro dijo: uy, qué fantasma. Y el otro entonces dijo: uy, qué espanto. Y los 12 quedaron paniqueados porque uno los contaminó. Por eso mucho cuidado con la gente que está con ustedes en la barca. Por eso necesitamos fortalecer nuestra fe para infundir fe a los que están a nuestro alrededor y no infundir pánico ni desaliento. En relación a esto, el Señor tuvo que decirles: no teman, cobren ánimo, soy yo. Ahora me llama la atención de que de los 12, tal vez el que menos miedo tenía, el que menos se dejó contaminar de ese pánico colectivo en la embarcación fue Pedro. Y revela su osadía cuando le dice al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Eso es ser osado.
Y como me han escuchado hablar en los cursos de liderazgos, para ser usado por Dios se necesita ser osado en Él. Y de alguna forma Pedro le pide una prueba, lo desafía y le dice: Señor, si en realidad eres tú y no un fantasma, entonces yo estoy listo a que tú envíes para que yo pueda caminar sobre las aguas. Y se bajó de la embarcación. No dice que Jesús fue por él, tampoco dice que los otros 11 lo echaron, sino que él se baja de la embarcación, y eso es fe. Habrá momentos donde en medio de esta situación, donde un viento fuerte arremete sobre la barca, Dios demandará de nosotros pasos de fe. En el versículo 29 dice que el Señor lo llamó, y entonces él descendió de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, y ahí estuvo el error de Pedro, que quitó su mirada de Jesús, quitó sus ojos del Señor, porque el fuerte viento lo distrajo. El viento fuerte atrapó su atención y desconcentró su noble objetivo de caminar hacia Jesús. Hoy quiero preguntarte, iglesia, ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo el fuerte viento, o más bien estás dejando que tus ojos se posen sobre aquel que lo tiene controlado, sobre aquel que es domador de vientos? Por eso, iglesia, vamos a caminar sobre las aguas de la mano del Señor. Esas aguas no te van a ahogar. Esas aguas, dice la Biblia, que aunque pasemos por el agua, ellas no nos van a ahogar. Aunque crucemos por el fuego, ese fuego no arderá sobre nosotros, porque el Señor está a nuestra diestra y por lo tanto no debemos inquietarnos. Una palabra desde el corazón del Padre.